Buenos días a todos, por favor confirmen que ven la pantalla en verde y me escuchan con claridad. Hola a todos, ¿cómo están? Buen día, ingeniero, ¿todo bien? ¿Usted qué tal? Sí se ve la Muy pantalla. bien, bueno, ya vamos a comenzar, perdón por el atraso. Estaba terminando de redactar unas cosas. Permítanme. Bueno, antes de todo, permítanme, tenía ayer una solicitud. Déjenme ver si no me pasa por alto. Dice un ejercicio. Escúchenlo bien. El, Ya lo voy a mandar al grupo. El hidrógeno también puede producirse industrialmente por un proceso de cloralcalí, pero eso solo es historia. El ejercicio pregunta, cuando un mol de hidrógeno a 0 grados Celsius se comprime hasta un volumen de 0.4483 litros, la presión que se observa es 51.61. Entonces dice aquí que un mol de hidrógeno a 0 grados Celsius en un volumen de 0.4483 litros, se estima una presión de 51.61. ¿De acuerdo? 51.61 atmósferas. La pregunta es, si el hidrógeno se comporta idealmente, ¿cuál es la presión calculada? Bueno, si se comporta idealmente, vamos a poner presión ideal. Vamos a poner igual a nRT. B, tengo toda la información, sí, un mol por 0.0821 por 273 Kelvin en un volumen de 0.4483 litros. ¿Cuánto sería esta presión? A ver. Cuarenta 99. ¿Cuánto? 49.99. Muy cerca. De acuerdo. ¿Sabemos algo del gas hidrógeno? Sí, que se comprime. No, en cuanto a su comportamiento real. Porque dice aquí que marcó 51.61 y nuestra estimación del gas real se quedó exacta, se pasó, se quedó corta. Se quedó corto. Bueno, casi. Se quedó corta. Entonces, muy probablemente esta ya es la presión del gas real. Solamente pedía esto el ejercicio. Ingeniero, Ahora, mande. ¿y a qué se debe que la presión real del gas sea menor que la ideal? Porque a veces es mayor o menor, ¿verdad? No, recuerden que ustedes van a tener un gráfico de presión contra PV RT, creo que es. Y ustedes se recuerdan, teníamos gráficos así. Déjenme cambiar de color. Así. ¿De acuerdo? Estos son mediciones reales. Entonces, para poder estimar realmente las constantes o la aproximación de algo que se ajuste a una ecuación, tuvieron que haber hecho datos experimentales y después buscar el modelo matemático que se ajusta mejor a estos datos. ¿Qué sucede? Vamos a analizar dónde corta, por ejemplo, corta acá a esta presión. Presiones abajo de ese punto, ¿qué sucede con el valor real y la estimación del gas real?
es menor que la ideal. Correcto. El gas real es menor. Quiere decir que si yo estimo con la ecuación del gas ideal, estoy en el valor exacto, estoy sobreestimando o estoy subestimando. ¿Qué estaría haciendo si yo usara el dato del gas ideal? Sobreestimando. Sobreestimando. Ahora, si me voy a presiones arriba de acá para la línea verde, como por ejemplo esta, mi valor del gas ideal, ¿cómo sería con respecto al gas real? Es menor. Correcto. Mi dato del gas real se quedaría subestimado, o sea, estimé menos de lo que es. ¿De acuerdo? Y donde cortara el eje, Es igual a la ideal. bueno, en esa Igual. situación, el dato sería el mismo. ¿De acuerdo? Entonces a eso se debe el comportamiento no ideal. Y eso ocurre en todos los gases. Y nosotros sabemos que para que yo pudiera hacer una estimación más o menos aceptable, ¿qué condiciones tendría que tener para el gas real? Si yo quiero hacer una estimación con la ecuación del gas ideal, ¿en qué condiciones tendría que tener yo un gas real para que en medio el Presiones valor bajas sea y temperaturas aceptable? altas. Correcto, presiones bajas y temperaturas altas. ¿De acuerdo? Eso lo cumplo ¿con qué? Con poca muestra en un recipiente más grande que ella y a temperaturas altas. Gran espacio para que las moléculas estén bien regadas y al estar bien regadas, la fuerza intermolecular entre ellos disminuye. Y de paso, altas temperaturas para que la velocidad también evite que hayan interacciones. O sea, espacio para que estén bien regadas y velocidades altas porque si en algún momento quisieran hacer una interacción no se va a dar porque todas las moléculas están viajando a altas velocidades. ¿De acuerdo? Igual, si tengo temperaturas altas, ocupo volúmenes grandes para que la presión aún siga siendo baja. ¿De acuerdo? Vamos a hacer bien la construcción del diagrama de Adruba, que ayer lo hice un poco feo. Vamos a ver si hoy no me falla la mano. ¿Crees que seguiría? ¿Qué seguiría? 3D. 3D. Como ven, cada línea va a comenzar un número abajo de la línea anterior. Eso es por los niveles permitidos. Perdón, aquí es 9. ¿Qué seguiría? Vamos a extender. Yo les ordeno, no voy a decir lo pido, lo ordeno, que hagan los orbitales extendidos. ¿Ustedes cuál seguiría? La configuración 5G. extendida. ¿5 qué? 5G. G. Probablemente el fin de semana tengamos una clase extendida para desarrollar esto y comenzar a hacer los ejercicios del capítulo 7 o seguir hablando de la teoría del capítulo 8.
¿Qué seguiría ahora? ¿Qué orbital? ¿Qué configuración? 6H. 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 Esta ahí lo vamos a dejar. Ahora con algo medio recto. Permítanme. Para no equivocarme como ayer. Y podemos seguir. Bueno, este es el principio de la druga. Como les mencioné, esto lo vamos a seguir porque cuando se refiere al átomo de hidrógeno, todos los niveles energéticos son iguales, ya sea que hable de un S, de un P o de un D, porque solo estaríamos hablando de la energía para alejar las fuerzas de atracción. Pero, ¿qué sucede con los átomos? Que lo vamos a explicar más detenidamente en el capítulo 8 del helio o de otros elementos con más electrones. ¿Qué fuerzas hay ahí? De atracción y repulsión. De atracción y repulsión, por lo tanto, esto va a obligar a que tengamos que considerar que las fuerzas no van a ser iguales. ¿De acuerdo? No van a ser iguales para todos. ¿De acuerdo? Otro principio que vamos a considerar, que lo vamos a explicar muy bien, es el principio de exclusión de Pauli y la regla de Hong. El principio de exclusión de Pauli dice que ningún electrón puede tener los mismos números cuánticos. Nosotros vamos a tener 4 números cuánticos para describir esto. N, L, ML y MS. Puede al menos tener 3. ¿En qué caso 2 electrones tendrían 3 igualitos? ¿En qué casos al menos tendrían 3 números cuánticos iguales? ¿En qué casos tendríamos 3 números iguales? En ningún caso. No hay ningún caso. Los iones, no. ¿En el qué? Por ejemplo, si estuviera en un orbital 3p, por decir algo, y tuviera esto casi lleno, estos dos de aquí no tendrían los mismos números cuánticos. Tendrían el 3, el 1, el 0. Y aquí es donde variaría. Uno tendría un valor de más 1/2 y el otro tendría el valor de menos 1/2. Entonces, en este caso, cuando esté preguntando yo por 2 electrones, aquí lo hice mal, 2 electrones que están en la misma casilla, al menos van a tener 3 números cuánticos iguales, ¿de acuerdo?
Pero al menos uno tiene que ser diferente. Ese es el principio de exclusión de Pauli. O sea, un único dirección para una cuestión. Imaginémoslo como un estadio de sillas y cada silla tiene un número y ustedes tienen un ticket para ese número. Quiere decir que para ese partido, ese día y esa hora, esa silla es de ustedes. Te hablan de sillas numeradas, ya gradería no cuenta. ¿Sillas numeradas? Sí. Sí, es suya con su nombre y todo en ese momento. Es lo mismo. Un electrón va a tener una dirección única expresada por 4 números cuánticos, donde puede haber casos que al menos 3 sean iguales, pero al menos uno debe variar. La regla de Hund dice que para evitar o reducir las repulsiones, ustedes imagínense, ¿qué sucede si yo tengo 2 imanes fuertes y los voy colocando así? Los voy acercando con mis manos, aquí voy a dejar un remedio de manos y los voy acercando. ¿Qué va a ocurrir? Repulsión, ¿verdad? Van a sentir ustedes la repulsión. ¿Cómo podría juntarlos? Si lo coloca al revés. Invirtiendo uno, ¿verdad? Así. Sí. ¿Se pegarían? ¿Sí o no? ¿Se pegan o no? Sí. ¿Sí? Entonces es una idea análoga a esto, porque el señor Hund determinó que los electrones tienen una polaridad. O sea que aunque es un electrón, tiene una orientación positiva y negativa en el espacio. Entonces con esta idea se determinó que para reducir la repulsión en un nivel cuántico, los electrones se orientaban en el espacio con posiciones positivas o negativas para reducir las repulsiones. ¿Y por qué reduzco las repulsiones? ¿Por qué reduciré o es de mi interés reducir las repulsiones? ¿Habrá algún interés? Quizás porque es más fácil estudiar cómo funcionan entre menos interacciones tengan. Correcto. Y también por algo. Llámese atracción, repulsión, emisión, absorción. Eso tiene que ver con energía. Y un sistema quiere ser estable. ¿Y cuál es la característica de un sistema estable? ¿Cuál va a ser la característica de un sistema estable? ¿Cuál sería? Tener el menor contenido energético. ¿De acuerdo? Esa es la clave. Reducción del menor contenido energético. De acuerdo, vamos a empezar con ejemplos básicos. Por ejemplo, vamos a ir viéndolo en esta página. Si por ejemplo yo les digo determinar para la expresión 3P2 los valores cuánticos de N, M y L. Vamos a determinar para 3P2 los valores cuánticos de N, L, ML y MS. Recuerden el número principal, forma del orbital. Este es la dirección del orbital y este es el spin, que es el giro. ¿De acuerdo? ¿Qué me indica la expresión 3P2? El número principal y el L. ¿De acuerdo? Me indica 3. Quiere decir que el número cuántico va a ser el número que lo acompaña. L me indica la forma del orbital.
ustedes deben saberse lo siguiente. 0, 1, 2, 3, 4. Si L es 0, ¿qué forma orbital va a ser? S, S. Si L vale 1, P, E, D, F y G, H y sucesivamente. Entonces quiere decir que si este es P, ¿cuánto vale la fórmula orbital? 1. 1. Ahora aquí me está diciendo cuántos electrones hay en este nivel energético o subnivel o suborbital. está diciendo que hay Aquí 2 electrones. este les indica la orbital, la capacidad del, o sea, ahí les indica los electrones que hay. Pero nosotros también tenemos que saber la capacidad del orbital o del subnivel energético. ¿Cuántos electrones agarra un orbital P? Un subnivel P. 6. 6. Entonces vamos a hacer una representación gráfica. Son 3 orbitales y voy a colocar los 2 electrones. ¿De acuerdo? Los coloco así. No. ¿Qué opinan? No, uno en la primera caja y otro en la segunda. Lo coloco así. Sí. Sí. Ahora la dirección ms, recuerden de que ms va desde menos L a L pasando por 0. Entonces yo tendría menos 1, 0, 1. Yo he dicho en mis clases que esto es como que le esté dando la dirección del cuarto de un hotel. Entonces, ¿en qué habitación está, digamos, el último electrón? En nuestra habitación 0. En la posición 0, si habláramos del último electrón. Y ms es la orientación. Yo digo piquito arriba, y así lo manejo en mi clase, más 1/2, y piquito abajo, menos 1/2. A veces puede encontrar esos datos invertidos en otras bibliografías, pero manejémoslo así en mi clase. Entonces, ¿qué valor tendría ms? Más 1/2. Más 1/2. Perfecto. ¿Ok? ¿Cómo trabajaríamos la expresión 7F11? Siete es el número cuántico principal. 7, correcto. ¿Cuál sería el valor de L? L es igual a 3. L es igual a 3. Ahora vamos a hacer la construcción de este orbital. Les dice 11, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? ML lo vamos a definir para los siguientes casos. Voy a definirlo para este electrón y para este último electrón, para que me den las direcciones de esos 2 electrones. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la dirección de este electrón? 7, 3. Menos 3 y más 1/2. Menos 3 más 1/2, correcto. ¿Y cuál sería la dirección para este? Que sería el último electrón de los 11. Que yo les recalco porque a veces siempre preguntamos cuál es la configuración del último electrón del compuesto. Entonces analiza el último orbital llenado. ¿Cuál sería esa dirección? 7,
3, en eso es igualito. 0 y menos Cero. un medio. Menos un medio, correcto. Entonces ahora vamos a comenzar con cosas sencillas. Vamos a calcular la configuración del níquel. Primer paso, identificar el elemento y deme el número atómico del elemento. 28. 28. Entonces vamos a ir llenando electrones siguiendo esta configuración. Vamos a ir en zigzag, así, así, así y así. Entonces primero es 1, ¿verdad? 1s2. Porque sabemos que el S solo tiene 2 electrones. ¿Cuál seguiría? 2s2. 2s2. Llevo 4. Ajá, ¿cuál sigue? 3S2, 2p6. No, así. En zigzag. 2p6. 2p6. Va en zigzag. 2p6. Después, ya me fui para arriba. 3S2. 3s2. Los invito a que hagan la construcción de esto, porque el día del examen la tienen que construir. Ay, me voy para abajo en vez de para arriba. ¿Cuál seguiría? Después de 3s2. 3p6. 3p6. Contemos cuánto llevo ahí. 18. 2, 4, 10, 18. Después de 3p6, 4s2, 20. Después de 4s2, ¿cuál sigue? 3d8. 3d8. ¿De acuerdo? Esta es la configuración electrónica del níquel. Sucede algo, existe algo que se llama configuración electrónica abreviada. ¿Y cuál es la configuración electrónica abreviada? Es aquella en la que yo voy a usar el gas noble del periodo anterior. Por ejemplo, el argón está en el periodo 4. ¿Cuál es el gas noble que está en el periodo anterior? Revisen su tabla periódica, ya vayan agarrando porque tienen que familiarizar con ella. Anterior al argón o anterior al es que el que está El níquel, no, escúchame bien, el níquel está en el periodo 4. ¿Cuál es el gas noble del periodo 3? el ¿Qué era el argón. gas El noble? argón. El Es argón. que usted había dicho la respuesta, entonces me confundí. Ok. Entonces, el argón sabemos que tiene 18. ¿Cuánto abarca 18 acá? 2, 4, 10, 12, 18. Entonces yo puedo hacer la expresión argón y solo copiar así. Esta es la configuración electrónica abreviada. ¿De acuerdo? Esta es una forma de hacerlo. Ahora yo les haré una observación que recalcaremos más adelante cuando hagamos la configuración de algunos elementos de transición. En algunos elementos de transición vamos a encontrar, por ejemplo, que nuestra lógica nos diría que si yo arrancara electrones, permítanme.
Bueno, tenemos esto. Por ejemplo, si yo estoy diciendo la configuración electrónica. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Si yo estoy diciendo la configuración electrónica de un elemento en el cual arranque electrones, ¿de qué orbital arrancaríamos electrones? Recordando que lo que encierra el gas noble lo vamos a conocer como electrones de kernel. ¿Qué saben ustedes de los electrones de kernel? ¿O qué han escuchado de los electrones de kernel? ¿Qué sabemos de los electrones de kernel? Creo que tiene que ver algo con los últimos electrones de valencia, o sea, los que están en las últimas capas de energía. No, pero por ahí va. Los electrones de kernel son los electrones más fuertemente atraídos y esos usualmente se parecen a la configuración del gas noble. Entonces, estos electrones, en pocas palabras, el níquel no los suelta. Entonces, los que no son de kernel serían los electrones de valencia. Pero aquí hay una salvedad. Aquí tengo ¿cuántos electrones disponibles? 10 electrones teóricamente. 10. Quiere decir que puedo hacer combinaciones hasta el 10. Puedo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números de oxidación del níquel. No, yo creo, no sé si estaré equivocado, pero creo que solo puede jugar entre comillas, con los del nivel energético del 4, porque sería el último, ¿no? 4S2. Aquí vamos a ver eso. Porque, ¿qué sucede? En teoría, estos son electrones de valencia. Electrones de valencia quiere decir que están en las capas más externas. Pero necesariamente se los podría arrancar todos. No, ¿verdad? ¿Cuáles son los números de oxidación que tenemos en la tabla periódica para el níquel? 2 y 3. 2 y 3. Quiere decir que yo tengo un 4S2 y tengo un 3D8. ¿De acuerdo? Sucede, y vamos a verlo más adelante, que por cuestión de estabilidad, a veces no arranco el de la última capa, sino que arranco o un electrón de estos es promovido hacia adelante. ¿De acuerdo? Qué raro eso. Porque un electrón más bien de una capa que debería estar un poquito más adentro, aunque esta S estaría más afuera, es promovido. ¿Mm? Porque tiene que ver, supongo, con lo que vimos hace poco del espectro electromagnético, que entre más nivel se requiere, entre más afuera, perdón, se requiere menos energía. Entonces quizás encuentra más estabilidad trasladándose, perdón, de orbital. ¿Mm? Entonces, esto es por el principio de Hom, estabilidad. Entonces, aquí tengo la opción de 2, aquí, número de oxidación 2. Y si este se llenara, tendría la opción para número de oxidación de cuánto. O, bueno, un electrón aquí más y este sería 2. Más adelante vamos a ver la opción de 3. Entonces, los números de oxidación van a tener que ver no tanto con los electrones disponibles, sino con ¿qué? Con los espacios libres en los orbitales, ¿de acuerdo? Los elementos del 1A, 2A y todos los del A siguen esta configuración teórica, ¿de acuerdo? La que vamos a hacer nosotros a mano. Veremos más adelante que hay unos elementos de los grupos B en el que en vez de salir de aquí el electrón va a salir del orbital anterior. Y esto es por cuestión de estabilidad, ¿de acuerdo?
Esa es una cuestión de estabilidad. Muy bien. Ahora se me escapó preguntar. ¿Me pueden dar los 4 números cuánticos del último electrón del níquel? ¿Me pueden dar los cuatro números del último electrón del níquel? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el último electrón? Bueno, primero voy a borrar porque llené algo y que no, para que no se confunda. Permítame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este yo lo acabo de agregar. Ahora sí, para que no se vayan a confundir. Ahora, ¿cuál sería el último electrón del níquel? ¿Sería este? ¿O tengo algo malo aquí todavía? Sí, tengo algo malo aquí todavía. Para que no se confundan. 5, 6, 7, 8. Ahora sí. Ahora sí vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Sería este mi último electrón? ¿Sí o no? No, No. ¿Cuál sería? El que está en la posición 0. Correcto. Siempre el último electrón va a ser un piquito abajo. Porque recuerden que primero lleno con paralelos piquito arriba. Y después los electrones que me faltan van a ser piquito abajo. Entonces va a ser este el último electrón. De acuerdo, los 4 números cuánticos de este serían, si termino en un nivel 3, es 3. ¿Cuál sería el valor de L? ¿Qué forma orbital? 2. 2. ¿En qué número de habitación está? 0. 0. ¿Y en qué orientación está? -1/2. ¿De acuerdo? Esos son los números cuánticos. Bueno, como asignación tenemos que nuestra tabla periódica actualmente llega hasta el elemento 118. ¿De acuerdo? Quiero que me construyan un elemento hipotético que va a tener el valor de 190 o número atómico 190. ¿De acuerdo? Quiero que hagan la construcción de eso. Y conste, una vez pusimos algo similar y me pusieron examen, no existe. Claro que no existe, es hipotético, pero eso no quita que me puedan construir la configuración electrónica y no quita que basándome en la configuración electrónica y en su posible posición en la tabla periódica, aunque no exista, pudiéramos predecir sus propiedades, ¿de acuerdo? Entonces me hacen la construcción de este elemento. Solo déjenme pasar lista y cerramos la sesión de preguntas. Ingeniero, Ande. tendremos clase presencial mañana. Mañana es miércoles, ¿sí? ¿Alguna razón? La que peligra, vamos a ver. El jueves tenemos examen, ¿de acuerdo? El jueves no vamos a tener clase. Y ahí tampoco los de General 2 tendrían clase por el horario del examen. Pero mañana sí, jóvenes. Y más si ustedes traen alguna duda de gases, ¿de acuerdo? Vamos a ver, Ada. Leslie, Belkis, Carlos André, Daniel y Carlos Giovanni. Carlos Giovanni, después está César David, Dana Lucet. César David, Dana Lucet. David. Diana Isabela. Diana Isabela. Diana Paola. Edwin Miguel.
Emily, Fernando Joel, Fernando Noé, Gloria, Ogla, Ogla, Irma Lisi, María Fernanda, María Guadalupe, María José, Mirna, Nicole, Jeffrey. De acuerdo, estamos. Gracias. Feliz tarde a todos.